Amén, ¿verdad? Dios es fiel. Si usted está hoy aquí es porque a Dios le ha placido estar aquí. Es porque Dios está en el asunto. Amén, ¿verdad? Vamos a irnos directamente porque hay compromisos después con los muchachos, ¿verdad? Y no me quiero extender mucho. Vamos a irnos a la palabra, vamos al libro de Deuteronomio. Pero voy a tocar el 11º tema. El domingo pasado nuestro hermano Leonel tocó el 10º tema, creo yo. El 6º. Pues este es el 7º tema, perdón. El 7º tema, y el tema que me tocó a mí exponer en esta mañana es los oficios de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Para los que apuntan, Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Y vamos a ver tocar el primer punto como profeta. Y váyase al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 19. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Dice así su palabra. El Señor su Dios hará. Yo lo estoy leyendo. Óigame, escúchame. Yo lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Usted sígame. Oiga. El Señor su Dios hará que salga entre ustedes un profeta como yo y deberán obedecerle. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron ahí y dijeron: no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran juego para morir. Entonces el Señor le dijo: está bien lo que han dicho, yo haré, dice, que salga entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo les ordene decir y les repita lo que yo les mande. Y todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga, en mi nombre yo le pediré cuentas. Puede sentarse, hermano, en esta noche. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponga mucha atención, hermano, en esta mañana, ¿verdad? Oiga que estos puntos son vitales, son fundamentales para que usted crezca en el conocimiento de las Escrituras, para que usted vaya formando que no solamente Cristo vino a esta tierra por una obra redentora, por una obra salvadora, sino que tocó o se enfatizó en estos puntos hacerlo como profeta, sacerdote y rey. Y ahorita el punto que voy a tocar es el profeta. Como profeta, Cristo fue anunciado desde los principios. Pero Moisés, estando ahí, y en ese momento el pueblo le tuvo miedo a Dios, porque el pueblo quería hablar con Dios. Y Moisés le dijo: bueno, santifíquense 3 días y el Señor va a bajar y va a hablar con ustedes. Pero como siempre el pueblo no hace caso a la voz de Dios, el pueblo no se santificó. Y cuando el Señor no había ni tocado la punta del monte Horeb, cuando la mayoría estaban muriendo, entonces ahí le dice que él quería otro profeta, querían otro profeta, porque el pueblo ya sabía que Moisés ya estaba en lo último. Y entonces viene Moisés como guiador del pueblo, lanza la profecía dicha por Dios y le dice: voy a levantar un profeta. Y este profeta es Jesús de Nazaret. Y Jesús como profeta vino aquí a la tierra en el cumplimiento de la palabra. Dijo Pablo al libro de Éfeso: en el cumplimiento de la palabra, dicho misterio, determinado el tiempo, nacería el Mesías y venía aquí a la tierra. Y vino el Mesías, creció, y una de las funciones primeras del Mesías como Mesías fue el del profeta. Un oficio de él fue como profeta. Y como profeta es una persona que habla en nombre de Dios. Cristo, siendo Dios y siendo hombre, en la tierra actuó como ¿qué? Como Dios o como hombre. Que alguien me diga, ¿como Dios o como hombre? Como hombre, no como Dios. Y como Dios, él es profeta del Dios Altísimo y hablaba lo que escuchaba decir al Padre. Cuando Jesús se alejaba del pueblo, se iba a la intimidad con Dios y Dios le decía lo que tenía que hablar.
Y ahí entraba el profeta. Entonces el profeta es una persona que habla en nombre de Dios, llamando al pueblo a la fidelidad. ¿Verdad que sí? ¿Qué hace el profeta? Habla. Es la voz de Dios aquí en la tierra. Jesús como profeta era el Dios mismo, encarnado en hombre, pero hablando a través del Hijo, aquí a los judíos. Porque primeramente déjeme decirle que esto era para los judíos. ¿Alcanzamos misericordia? Claro que alcanzamos misericordia a los gentiles, pero Cristo venía por los judíos, por el pueblo amado. Y entonces Cristo comienza a decirle al pueblo, comienza a afirmar palabra de Dios, palabra que Dios le había dado al pueblo. Y una de las profecías, ya estando como profeta Cristo, una de las profecías que él dice es la destrucción del templo de Jerusalén. Y ese usted lo puede ver, que está en Mateo 24 del 1 al 3. Ahí Cristo le dice: Señor, ¿miras esos edificios? Sí, le dice. Y yo digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumple en el año 70 después de la muerte de Cristo. Amén. Esa profecía se cumple en el año 70 después de la muerte de Cristo. La destrucción total del templo en Jerusalén. ¿Por manos de quién? Por manos de un general llamado Tito, que era de las huestes romanas. Era un general bárbaro que agarró a Jerusalén, destruyó y de remate la saqueó. De remate le robó y la dejó desbaratada. Esa profecía, como profeta Cristo, la hizo en Mateo, o la dijo en Mateo 24 del 1 al 3, para los que apuntan. La segunda profecía, yo puse como 4 referencias, pero Jesús hizo más. Amén. Jesús hizo más. Jesús habló más profecía. Jesús habló la profecía del fin del mundo. Eso está en Mateo 28, pastor. O Mateo 24. 24. Ahí mismo está, perdón. Cuando Jesús habla desde que cuando se iba a acabar, y entonces Jesús le comienza a hablar. Pero todavía esa profecía, todavía eso que Jesús, nosotros no hemos entrado ni a principios de dolores, para que usted entienda. Todavía ahí va cumpliéndose. Otra, Jesús predice su muerte y su resurrección. Y eso está en Mateo 28, 18 al 19. Mateo 20, del 18 al 19. Oiga lo que dice, lo vamos a leer. Y le dijo, Mateo 20, del 18 al 19, le dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan y lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Cumplió Jesús o no cumplió? Amén. ¿Se cumplió la profecía? Amén. Al tercer día Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Amén. La tercera, Jesús, algo maravilloso. Jesús tiene sus discípulos, pero uno de sus discípulos, Jesús comienza a hablar con él y le dice: Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar. ¿Lo negó Pedro o no lo negó Pedro? Y eso está en Mateo 26, 34. Mateo 26, 34. Mateo capítulo 26, versículo 34. El que lo tenga me lo lea. Vamos a interactuar. El que lo tenga me lo lee. 26, 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Amén, ¿verdad? Cumplió lo que Jesús le dijo a Pedro.
Y no solamente le dijo la negación, le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Pero en medio del zarandeo tu fe no te va a fallar. Pedro fue zarandeado, Pedro negó al maestro, Pedro recibió el Espíritu Santo en el aposento después de la ascensión de Cristo. Y Pedro fue un gran hombre de parte de Dios. Porque los procesos son necesarios en nuestra vida para crecer. Si usted no es procesado, usted no crece. Amén. Jesús predijo la conversión de los gentiles como profeta. Fue otro que dijo, y eso está en Mateo 8:11. Oiga lo que dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Espérenme, hermano. Así es. Gloria a Dios. Oiga lo que dice: que vendrán muchos. ¿De a dónde? Del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le está diciendo? Que van a venir los gentiles y se van a sentar, porque los judíos creían que los gentiles nada que ver con lo que Jesús, o con lo que la palabra, o con lo que el Antiguo Testamento hablaba de los judíos, del Salvador, del que quería venir a reinar. Y ese es otro punto más adelante que lo va a tocar. Entonces Jesús, como profeta, profetizó varias cosas que se cumplieron. Esa es la función del hombre, del Jesús hombre, como profeta. ¿Ya me entiende? Y como Dios ya conocía, ya sabía, porque Jesús, déjeme decirle que es Dios. En su deidad Jesús es Dios. Amén. Pero aquí en la tierra hizo funciones como hombre, tuvo la función como profeta. Ahora vamos al otro punto, como profeta. Jesús como el profeta es excelencia por dos razones. Dice, es quien habla y quien cumple la profecía del Antiguo Testamento. En el Apocalipsis dice que Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. ¿Es así o no es así? Es el quien habla y en quien se cumple la profecía del Antiguo Testamento. Dios habló a través de sus profetas. Y cada profeta venía anunciando la venida del Mesías, ¿verdad que sí? Y Pablo habla algo, y en Mateo dice, en Efesios dice, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Que viniera Cristo, que naciera Cristo como el Mesías redentor aquí a la tierra. Ese es el misterio de su voluntad. ¿Ya me entiende? Entonces Cristo desde la antigüedad fue anunciado y se manifestó en la tierra hace 2000 y pico de años. Él fue el profeta. Él es el profeta por excelencia. No hay nadie fuera de Cristo. Las profecías que hoy están hablando, las profecías que hoy se hablan, son profecías huecas y humanas, filosóficas, como la habla Pablo a los colosenses, que son guiadas por estratagemas de hombre, por emociones. Pero ya no hay más profecías acerca de la venida del Maestro. No hay más profecía. No hay profetas. Profeta llegó hasta donde dice Lucas 16:16. Profetas mesiánicos. La ley y los profetas llegaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Por qué? Porque hasta ahí se cumplió. Porque estoy yo ahora. Lo que ellos anunciaron, ahora lo están viendo. Que soy yo, Jesús. Yo soy el que he de venir. Ahora los profetas de la actualidad
Hermano, déjeme decirle, eso hay que pesarlo. Usted pese lo que se mueve en el aire o lo que se mueve en estos tiempos. Usted no le puede decir amén a cualquier cosa, porque lo que ya está escrito aquí ya está. Lo de Jesús, aquí ya está. Amén.